En este capítulo de la Guerra Sónica vamos a hablar del abuso del complejo militar entretenimiento, o lo que podríamos decir en otras palabras como el mal uso del complejo militar entretenimiento. Buenas, bienvenidos entonces a la Base Sónica. Mi nombre es Mateo Guzmán, profe Mateo para algunos o simplemente Mate para los amigos. Entonces, en este capítulo de la Guerra Sónica vamos a hablar del filósofo Friedrich Kittler y la relación entre tecnologías militares y su reapropiación artística. La principal tesis de Friedrich Kittler que vamos a trabajar sostiene que todas las tecnologías, sobre todo los medios de comunicación, son en esencia y originariamente militares. Él señala que tecnologías nacidas en el campo militar terminan siendo apropiadas por el campo del entretenimiento y lo artístico. Este hecho de la apropiación artística de tecnologías militares viene sucediendo desde la Segunda Revolución Industrial, desde finales del siglo XIX en adelante. Aunque Kittler no lo menciona igual, un gran ejemplo es Internet y su conexión directa con la investigación militar a través de ARPANET, financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1969. A su vez, solo para ejemplificar y que empecemos a entender de qué estamos hablando, podríamos centrarnos en un caso sonoro, en un caso sónico, que es el caso famoso del vocoder. El vocoder, una máquina que nació utilizada para modificar la voz y propiciar comunicaciones secretas durante la guerra. Sin embargo, hoy ese mismo vocoder es el sello distintivo de un montón de bandas, sobre todo la más conocida quizás Daft Punk. Ahora sí, haciendo un repaso histórico, Kittler identifica tres fases donde tecnologías nacidas como inventos militares fueron apropiadas luego por el entretenimiento. La primera de ellas, la fase de la Guerra Civil estadounidense, donde él identifica que principalmente las tecnologías estaban pensadas en pos del almacenamiento. Entonces, el surgimiento del gramófono, el fonógrafo y la máquina de escribir, artefactos que permiten almacenar información, van a ser la clave. Esta lógica del almacenamiento también se vio en otros inventos de la época, como el enlatado de alimentos o el embalsamado. Luego, en la Primera Guerra Mundial, la clave va a ser la transmisión, el auge de las tecnologías eléctricas, como la radio y los inicios de la televisión. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener la llegada de la cibernética, que va a introducir las tecnologías informáticas que integran tanto el almacenamiento como la transmisión de señales, imágenes y sonidos. En cada una de estas fases, primero hay un avance y un desarrollo puramente militar y luego hay una adaptación de estas tecnologías al campo del entretenimiento. Además, en este análisis que hace Kittler de las tecnologías y su apropiación por parte del complejo militar entretenimiento, tenemos que comprender un poco qué concepción de guerra tiene Kittler. Todo esto para poder relacionarlo obviamente con nuestro tema, que es la Guerra Sónica. Lo importante de este capítulo es la visión que desliza Kittler sobre la guerra. Él va a pensar a la guerra como una constante. Más allá de este análisis histórico que venimos haciendo, Kittler se va a sumar a autores como Foucault o Deleuze que piensan en la guerra entonces no como una situación aislada, sino como una constante. Entienden, desde este punto de vista, que la guerra es una condición ontológica, un modo de ser y estar en el mundo, un continuo. Siempre estamos en guerra. Esto implica que vivimos, entonces, en estados de guerra fluctuantes, generalmente de baja intensidad, que reorganizan la existencia en general y pueden intensificarse en ciertos lugares o momentos. Los efectos de este estado de guerra constante se manifiestan, por ejemplo, en la sobrecarga sensorial. Y esto es muy importante porque recuerden que la Guerra Sónica es un trabajo sobre la batalla por la percepción. La sobrecarga sensorial implica que estamos inmersos en una guerra por la información y una batalla por la percepción, justamente. Y lo que genera esto es una saturación psicológica que es producto de la lucha de distintos grupos por diseñar la realidad a su favor. Y nosotros, nuestros cuerpos, nuestras mentes están en el medio de todo esto. Por otro lado, otro efecto que va a identificar Kittler de esta guerra constante en la que estamos inmersos es la idea de el torque psicosocial. El torque es una fuerza motorizante y el torque psicosocial sería este efecto social que es producto de las constantes operaciones psicológicas de ejércitos y estados, las PSYOPs, ¿no? Acá podríamos encontrar todo tipo de ejemplos, pero es la idea misma de una guerra de baja intensidad que puede escalar a un conflicto de alta intensidad eventualmente. El ejemplo
más citado en este trabajo es el de la Unión Europea y Estados Unidos, produciendo un gran torque con respecto a Rusia a través de la rusofobia, fomentado por medios y propaganda, que terminaron influyendo, por ejemplo, en el cambio de gobierno en Ucrania en 2014 con el Euromaidán, y esto llevó a una posterior tensión por la posible entrada de Ucrania a la OTAN. ¿En qué terminó? En la operación especial de Rusia, que entendemos y conocemos hoy como la guerra de Ucrania. Y este ejemplo quizás es el más patente de los últimos tiempos en términos de una guerra que fue sobre todo promovida a través de la propaganda y generada justamente a partir de un torque psicosocial extremo en Ucrania, financiando, por ejemplo, grupos filonazis, ¿no? Sin embargo, ejemplos de este tipo de operaciones psicológicas tenemos miles. Ahora bien, una pregunta que va a ser clave en el trabajo de Kittler y a lo largo de este trabajo de la guerra sónica es la gran pregunta: ¿qué es la paz? Si la guerra es una constante, ¿qué es la paz? Desde este punto de vista, la paz sería entonces la guerra por otros medios. Y aquí es donde la guerra sónica se preocupa entonces por cómo tomamos parte en este constante batallar. La misión de la guerra sónica es que intentemos participar sin intensificar el conflicto, sino tratando, por ejemplo, de exorcizar el miedo, disuadir a través del arte o reprogramando la percepción colectiva para evitar que la guerra se intensifique. La pregunta práctica es: ¿qué hacer? No es posible no involucrarse. Estamos atravesados por este estado de guerra constante. Y aquí Kittler tiene una propuesta. Él propone la idea de la retroalimentación positiva, que consiste en introducir un input o un cambio masivo en el sistema para que pierda el equilibrio y colapse. Se trata de tocar la melodía del poder, entre comillas, o producir oscilaciones salvajes que desconen el sistema, que desconen el parlante. Es la idea de infiltrarse en el sistema para romperlo desde adentro. Y acá Goodman, el escritor de la guerra sónica, va a deslizar varias críticas a la propuesta de Friedrich Kittler. Por ejemplo, una de las primeras críticas que hace es al punto este del problema de la retroalimentación positiva en relación a lo social. Dice que esto de la retroalimentación positiva como táctica funciona mejor en sistemas técnicos cerrados. Por ejemplo, saturar un sistema de detección aérea con drones. En cambio, en el sistema capitalista, la retroalimentación positiva, que sería acelerar el sistema para que colapse, choca con que la naturaleza del capital ya es reproducirse y crecer. Esto es un debate bastante aceleracionista. Goodman, naturalmente, se va a preguntar en qué lugar quedan los cuerpos en todo esto. ¿Cómo son afectadas las personas por esa aceleración? ¿Realmente queremos eso? Bueno, esa es una pregunta abierta que deja. Otra crítica de Goodman es al determinismo tecnológico de Kittler. Kittler tiende a pensar la tecnología como el único motor de la historia, lo que nos quita agencia a los humanos y evita pensar en cómo nosotros también afectamos a las tecnologías por razones no puramente técnicas. Es decir, las tecnologías no cambian solamente por razones puramente técnicas, sino que influyen razones políticas, sociales, económicas en su desarrollo y en su historia. A su vez, también va a criticar un cierto esencialismo presente en Kittler. Él afirma que todas las tecnologías de comunicación son esencialmente y originariamente militares. Y esto es problemático. Las tecnologías participan de redes de relaciones y es el contexto el que las define. Ejemplos: la pólvora nació en China, pero no generó allí una revolución militar como en Europa, porque no existían las condiciones sociales y políticas para actualizar esa potencia. Las redes sociales no son esencialmente malas, entre comillas. El problema son las redes de relaciones en las que surgen, creadas, por ejemplo, por grupos con gran acumulación de capital previo, que generan luego extractivismo de datos y moldean entonces toda una economía de la atención y una economía de plataformas que sigue reproduciendo desigualdades previamente existentes. A su vez, también Goodman va a ser crítico de la idea que tiene Kittler sobre estas reapropiaciones artísticas y cómo las va a valorar. Dice que Kittler valora ciertas reapropiaciones artísticas
considerando por ejemplo como la banda sonora ideal del siglo XX el trabajo de artistas tales como Pink Floyd, los Beatles o Karl-Heinz Stockhausen por su uso intensivo y amplio de todo el abanico tecnológico disponible. Esta idea de que apropiarse de una tecnología tiene que ver con explorarla técnicamente lo más posible. Sin embargo, Goodman difiere. Él concuerda más con la búsqueda de apropiación tecnológica de otros colectivos. Por ejemplo, el de la diáspora africana en el techno, el hip hop, el jungle, el dub o el reggae, tema tratado en el capítulo de afrofuturismo o también de dominancia sónica. Goodman considera entonces que estas formas tienen mucho más en cuenta cómo son afectados los cuerpos, cómo se activan esas potencias de cuerpos bailando y en movimiento, de cómo justamente impactan en cuerpos y colectivos, por ejemplo, las vibraciones. Goodman identifica que estas músicas quizás son más potentes a la larga que la música progresiva de Pink Floyd o los Beatles para reprogramar cuerpos y rediseñar la realidad sónica en la que vivimos. Antes de cerrar, vamos a dejar algunas preguntas abiertas. Para reflexionar, van a quedar estas preguntas. Para Kittler, este estado constante de guerra y sus picos de intensidad, es decir, los conflictos armados, son un terreno en el cual se desata la creatividad. Entonces, la idea es que nos ponemos muy creativos, tanto para diseñar tecnologías como para apropiarnos de maneras justamente muy imaginativas distintas tecnologías existentes. Sin embargo, la pregunta ¿es pertinente sacrificar nuestra paz para vivir en un estado de creación constante? ¿Es realmente necesario priorizar tanto la competencia con todos los efectos psicosociales que conlleva para fomentar la inventiva y la creatividad? Esto obviamente no solo se conecta con la guerra en el sentido más estricto de lo que entendemos por guerra como conflicto armado, sino que está íntimamente relacionado con este mundo hiperproductivo en el que vivimos y la saturación a la que somos expuestos por ende. Entonces, esto fue un capítulo más de la Guerra Sónica, un capítulo sobre el uso, abuso o mal uso en el complejo militar entretenimiento y esa ida y vuelta entre lo militar y lo artístico que tanto venimos trabajando en la Guerra Sónica. Espero que me puedan seguir acompañando. Yo soy el profe Mateo Guzmán y este fue un capítulo más de la Guerra Sónica en la base sónica. Saludos.